Hoy vamos a adentrarnos en un caso que sacudió a España y que generó un debate muy profundo. Es la historia de Noelia Castillo Ramos. Y la verdad, es mucho más que un caso legal. Es un relato sobre la autonomía personal, sobre el sufrimiento y sobre todo acerca de un sistema que fue puesto a prueba de la manera más dura que uno pueda imaginar. Para empezar a entender la dimensión de esta historia, creo que lo mejor es partir de esta frase, una perspectiva que se le atribuye a la propia Noelia. Y ojo, porque esto lo cambia todo. Nos deja claro que no estamos hablando simplemente de eutanasia, sino de una denuncia, un grito contra las fallas que la llevaron a sentir que ya no había otra salida. Muy bien. Para desenredar esta historia tan compleja, vamos a ir por partes. Comencemos con los hechos, con lo que pasó y que puso este caso en boca de todo el país. Aquí está el dato central, el dato duro. Noelia, con apenas 25 años, recibió la eutanasia. Se convirtió en una de las personas más jóvenes en acceder a este derecho en España. Pero como decía, llegar a este punto no fue para nada sencillo. Fue el final de una batalla judicial larguísima y además muy pública. A ver, esta línea de tiempo nos pone todo en perspectiva. En 2021 arranca la ley de eutanasia. Un año después, un evento terrible cambia la vida de Noelia para siempre. Para 2024, su solicitud es aprobada, pero su voluntad queda en pausa por casi 2 años, exactamente 601 días por la oposición legal de su padre. Este tiempo, esta espera, es clave para entender la magnitud de todo. Ok, ya vimos los hechos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué había detrás de su solicitud? ¿Qué la llevó a tomar una decisión de este calibre? Legalmente, la base de su petición era su condición física. Después del incidente de 2022, quedó con una paraplegia irreversible. Y esto no era cualquier cosa. Le provocaba dolores crónicos, dolores de verdad muy fuertes. Su diagnóstico, por lo tanto, encajaba perfectamente con lo que pide la ley en España, un padecimiento crónico e imposibilitante. Eso le dio una base legal muy sólida. Pero, y este es un pero gigante, el dolor físico era solo una parte de la ecuación. Para entender de verdad su sufrimiento, tenemos que ver lo que muchos analistas llamaron la tormenta perfecta, que se estaba gestando en su interior desde hacía mucho, mucho tiempo. Y para entender esa tormenta es fundamental este concepto, el túnel cognitivo. No se trata de que una persona simplemente quiera morir, no es tan simple. Se trata de una necesidad desesperada de que el dolor pare, porque ya no se puede ver ninguna otra alternativa. Es como si el futuro de repente se convirtiera en una pared, un callejón sin salida. Entonces, ¿de qué estaba hecha esta tormenta perfecta? Pues de varias cosas. Primero, un dolor interno muy profundo que venía de traumas en su infancia. Segundo, una falta de propósito y esa incapacidad de sentir placer que se conoce como anedonia. Tercero, una familia rota que no le daba el apoyo que necesitaba. Y cuarto, un sistema que desde el principio le falló en ofrecerle cuidados reales. Y a todo este panorama todavía hay que sumarle otra capa de complejidad. Noelia ya vivía con diagnósticos de trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad y depresión. O sea, estas condiciones se mezclaron con el nuevo dolor físico, creando una bola de nieve de sufrimiento que, por supuesto, se volvió un punto central en todo el debate legal. Y esto nos lleva a abrir el foco, inevitablemente. Porque el caso de Noelia no se trata solo de una decisión personal. Se trata de cómo los sistemas que debían protegerla, su familia, la ley, la sociedad, terminaron siendo cuestionados. Aquí es donde vemos el choque de trenes, por así decirlo. Por un lado, la autonomía de Noelia, con una postura clarísima. Nadie puede decidir sobre mi cuerpo. Y por el otro, la objeción de su padre, que defendía el derecho a la vida por encima de la voluntad de su hija, una postura apoyada por organizaciones externas como abogados cristianos. Fue un conflicto de derechos en toda regla. Y volvemos a este número, 601. Pensemos un segundo en lo que esto significa. No es solo una cifra en un expediente. Son casi 2 años de pleitos, de audiencias, de espera, mientras una persona vive con un dolor que considera insoportable. En la práctica, este retraso se convirtió en una extensión de su agonía. Y aquí llegamos al fondo del asunto. Su historia no empezó con el accidente. Empezó mucho antes. Noelia creció bajo la tutela del Estado, en centros de menores donde ella misma reportó haber sufrido abusos. Por eso se dice que su caso es un espejo doloroso. Nos refleja las grietas enormes en el sistema de protección a la infancia y la falta de inversión seria en salud mental. Finalmente, vamos a analizar cómo este caso dejó sobre la mesa un montón de preguntas que siguen resonando hoy en día.
Quizás uno de los impactos más grandes que tuvo este caso fue justo este. Obligó a la sociedad a aceptar que el sufrimiento insoportable no tiene edad. Rompió con esa idea, con ese estigma, de que la eutanasia es algo solo para personas muy mayores, al final de su vida. Abrió un debate que era muy necesario sobre el sufrimiento en la juventud. Y para tener un poco de contexto, veamos cómo está la cosa en el mundo. España es uno de los pocos países con una ley de eutanasia activa. En lugares como Canadá, la práctica está incluso más extendida. Pero en la mayoría de los países, lo único que se permite son opciones pasivas, como por ejemplo rechazar un tratamiento, que no es lo mismo. Y fíjense en este dato de Canadá, que es muy revelador. El 5% de todas las muertes en un año reciente fueron a través de la asistencia médica para morir. Es una cifra que nos da una idea de la escala que puede alcanzar esta práctica una vez que se integra en la sociedad y en la ley. Y esto nos trae a la pregunta del millón, la más difícil de todas. ¿Alguien con diagnósticos de salud mental puede realmente tomar una decisión tan definitiva con plena capacidad? Bueno, en el caso de Noelia, después de muchísimas evaluaciones, la justicia española fue muy clara y lo repitió varias veces. Sí, su capacidad para decidir estaba intacta. Y cerramos con esta pregunta que se queda flotando en el aire y que, creo, resume el corazón de esta historia. Nos obliga a todos a pensar, ¿qué significa la compasión? ¿Es obligar a alguien a vivir a toda costa o es respetar su deseo de encontrar por fin un poco de paz? Una pregunta que la verdad no tiene una respuesta nada fácil.